Con el paso de los años, los israelitas crecieron en número en Egipto, y el nuevo faraón, temeroso de que se volvieran demasiado poderosos, los convirtió en esclavos. Pero esto no fue suficiente para su crueldad. Ordenó que todos los recién nacidos varones israelitas fueran arrojados al río Nilo. En medio de este horror, una mujer de la tribu de Leví dio a luz a un niño hermoso. Llena de temor y amor, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, preparó una canasta de juncos y la cubrió con brea para que flotara. Con el corazón destrozado, colocó al bebé en el Nilo, encomendándolo a Dios. La canasta flotó suavemente hasta que fue descubierta por la hija del faraón. Al ver al bebé, sintió compasión y decidió adoptarlo como su hijo. Sin saberlo, contrató a la madre del niño para amamantarlo. Así, Moisés creció conociendo sus raíces, pero siendo criado como un príncipe egipcio. Criado como un príncipe, Moisés vivió en el esplendor del palacio de Egipto. Sus ropas eran finas, sus comidas exquisitas y su educación avanzada. Se entrenó en escritura, matemáticas y estrategias militares, pues algún día podría ser un líder importante. Sin embargo, aunque su vida parecía perfecta, Moisés nunca se sintió completamente egipcio. Había algo en su sangre, un llamado profundo que lo conectaba con los esclavos hebreos. Su madre adoptiva nunca le ocultó su origen, y en su corazón, sabía que su destino no era simplemente vivir como un noble en Egipto. Cada vez que pasaba por los barrios de los esclavos, sentía el dolor de su pueblo. Veía los latigazos en sus espaldas, el cansancio en sus rostros y la desesperanza en sus corazones. Pero aún no entendía su papel en esa historia. Un día, al caminar cerca de las obras de construcción del faraón, Moisés presenció una escena que cambió su vida para siempre. Un capataz egipcio golpeaba brutalmente a un esclavo hebreo. La ira ardió en su corazón y, sin pensar, Moisés atacó al egipcio, matándolo. El horror lo invadió de inmediato. Sabía que este acto lo convertía en un criminal. Cubrió el cuerpo con arena, esperando que nadie lo descubriera. Pero la noticia se propagó rápidamente entre los hebreos y egipcios. Cuando el faraón se enteró, ordenó su ejecución. Aterrorizado, Moisés huyó al desierto, dejando atrás su vida de príncipe. Perdió todo, su hogar, su familia y su identidad. Ahora era solo un hombre errante en busca de un nuevo propósito. Moisés llegó a la región de Madián, donde encontró refugio con una familia de pastores. Allí conoció a Séfora, la hija de Jetro, con quien se casó y formó una nueva vida. Aprendió a ser pastor, alejándose del lujo del palacio y adaptándose a la sencillez del desierto. Pero Dios aún tenía un propósito para él. Una tarde, mientras cuidaba el rebaño, Moisés vio algo extraordinario. Una zarza ardía en llamas, pero no se consumía. Al acercarse, escuchó una voz que lo llamaba: «Moisés, Moisés». Tembloroso, Moisés respondió. Entonces, Dios le ordenó quitarse las sandalias, pues estaba en Tierra Santa. Aquel era el momento de su llamado. Dios le encomendó regresar a Egipto y liberar a su pueblo de la esclavitud. Moisés, asustado, intentó negarse, alegando que no era el indicado, pero Dios le aseguró que no estaría solo. Dios le ordenó a Moisés que advirtiera al faraón: si no liberaba a los israelitas, Egipto sufriría grandes calamidades. Como el faraón se negó, comenzaron las plagas. Primero, el agua del Nilo se convirtió en sangre. Luego vinieron las ranas, invadiendo palacios y casas. Después, una plaga de piojos cubrió a personas y animales. A pesar de estos horrores, el faraón no cedía. Vinieron más castigos: enjambres de moscas, una peste mortal sobre el ganado, llagas en la piel de los egipcios, y una tormenta de granizo y fuego que destruyó los cultivos. Pero aún así, el faraón endureció su corazón. Entonces, Dios envió langostas que devoraron todo lo que quedaba, y una oscuridad densa cubrió Egipto por 3 días. Pero el faraón seguía desafiante. Finalmente, llegó la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos egipcios.
Dios instruyó a los israelitas que marcaran sus puertas con sangre de cordero. Esa noche, el ángel de la muerte pasó por Egipto, arrebatando la vida de los hijos primogénitos, incluido el del faraón. Devastado, el faraón finalmente cedió. «Váyanse», ordenó. Después de su encuentro con Dios en la zarza ardiente, Moisés descendió del monte con una misión clara. Debía regresar a Egipto y enfrentarse al faraón para liberar a su pueblo. Sin embargo, el miedo lo atormentaba. ¿Cómo podría un hombre solo desafiar al gobernante más poderoso del mundo? Dios le dio una señal. Su bastón se convirtió en una serpiente y luego volvió a ser un bastón en sus manos. Además, Aarón, su hermano, lo acompañaría como portavoz. Armado con fe, Moisés emprendió el camino de regreso. Cuando llegó ante el faraón, proclamó con firmeza: «Así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo». Pero el faraón se rió de él y respondió con desprecio: «¿Quién es ese Dios para que yo lo obedezca?». Enfurecido, en lugar de liberar a los israelitas, el faraón les impuso más trabajo, castigándolos aún más. El pueblo, en vez de apoyar a Moisés, se volvió contra él, acusándolo de empeorar su situación. Moisés, desanimado, clamó a Dios, pero él le aseguró: «Ahora verás lo que haré con Faraón». En la oscuridad de la madrugada, los israelitas se prepararon para partir. Llenos de esperanza, recogieron sus pertenencias y se apresuraron a salir. Con Moisés al frente, más de 600,000 hombres, junto con mujeres, niños y ancianos, dejaron Egipto tras siglos de esclavitud. El viaje no sería fácil. Al llegar a las orillas del Mar Rojo, vieron que el faraón había cambiado de opinión. Sus carros y soldados avanzaban rápidamente, listos para traerlos de vuelta o matarlos. El pánico se apoderó del pueblo. «Nos trajiste aquí para morir», gritaron a Moisés. Pero él levantó su bastón y clamó a Dios. Entonces, un milagro ocurrió: el mar se abrió en dos, formando enormes paredes de agua a ambos lados. Los israelitas cruzaron con temor y asombro. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, el mar volvió a cerrarse, ahogando al ejército del faraón. En la orilla, el pueblo estalló en cánticos de victoria. Moisés y su hermana Miriam cantaron alabanzas al Señor, que los había librado con mano poderosa. Tras días en el desierto, el pueblo comenzó a quejarse. «No tenemos comida ni agua. Era mejor ser esclavos en Egipto». Moisés, paciente, clamó a Dios. Dios les envió maná, un alimento celestial que cubría el suelo cada mañana como escarcha. Les dio instrucciones: debían recoger solo lo necesario para el día, excepto en la víspera del sábado, cuando recogerían el doble. Pero algunos desobedecieron y el maná se echó a perder. Cuando tuvieron sed, Dios ordenó a Moisés golpear una roca con su bastón. Al hacerlo, agua cristalina brotó, saciando a todo el pueblo. A pesar de los milagros, los israelitas seguían dudando y quejándose. Pero Dios permanecía fiel, guiándolos con una nube de día y una columna de fuego de noche. Tras meses en el desierto, los israelitas llegaron al monte Sinaí. Moisés subió solo a la cima, donde Dios le habló entre relámpagos y una densa nube. El pueblo, aterrorizado por la presencia divina, permaneció al pie de la montaña. Dios hizo un pacto con ellos: si obedecían sus mandamientos, serían su pueblo escogido. Moisés recibió las tablas de piedra con los 10 mandamientos, que establecían las leyes sagradas para la vida y la justicia. Mientras Moisés estaba en la cima, los israelitas, impacientes, exigieron a Aarón que les hiciera un Dios visible. Aarón, cediendo a la presión, fundió oro y moldeó un becerro de oro, al cual comenzaron a adorar con bailes y sacrificios. Dios, enfurecido, quiso destruir al pueblo, pero Moisés interfirió. Al bajar y ver la idolatría, lleno de ira, arrojó las tablas de piedra al suelo, rompiéndolas. Reprendió al pueblo y ordenó destruir la estatua. Luego, volvió a subir al monte y Dios, en su misericordia, renovó la alianza. Dios ordenó a Moisés construir el tabernáculo,
un santuario portátil donde su presencia habitaría entre el pueblo. Los israelitas aportaron oro, plata, telas y maderas para su construcción. Artesanos hábiles, guiados por Bezalel y Aholiab, trabajaron en cada detalle. El tabernáculo tenía el lugar santo y el lugar santísimo, donde se guardaría el arca de la alianza, un cofre de oro con las tablas de los mandamientos. Solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo una vez al año. Cuando terminaron, una nube gloriosa cubrió el tabernáculo. Era la presencia de Dios, guiándolos en su travesía. Cuando la nube se elevaba, significaba que debían seguir adelante. Dios también estableció las leyes sobre los sacrificios, la pureza y la justicia, enseñando a los israelitas cómo vivir en santidad. Moisés, como líder y mediador, transmitía estas leyes, preparando al pueblo para la tierra prometida. Tras 40 años en el desierto, los israelitas llegaron a las orillas del río Jordán, frente a la tierra prometida. Pero Moisés no podría entrar. Tiempo atrás, en un momento de ira, Dios le ordenó hablar a una roca para que diera agua, pero Moisés, frustrado con el pueblo, golpeó la roca 2 veces con su bastón. Por desobedecer, Dios le dijo: «No entrarás en la tierra prometida». Desde la cima del monte Nebo, Moisés contempló la tierra que Dios daría a Israel. Luego, bendijo a su pueblo y nombró a Josué como su sucesor. Moisés murió allí, con 120 años, y Dios mismo lo enterró en un lugar desconocido. Su legado perduró, y los israelitas lloraron su muerte por 30 días antes de continuar su camino bajo el liderazgo de Josué.